Hola a todos, ¿qué tal? Hoy día tenemos un nuevo video. Al día de hoy vamos a ver un concepto en geometría, que es el concepto de potencia de un punto respecto a una circunferencia, que es un concepto muy importante ya que nos sirve para definir lo que es el eje radical y luego trabajar con ejes radicales. Una herramienta muy usada en problemas de Olimpiada. Muy bien, entonces, dado una circunferencia C, vamos a definir la potencia. La potencia de un punto con respecto a la circunferencia va a ser una función eh, que pues nos va a dar la siguiente cantidad, ¿no? Entonces, dado un punto cualquiera y dada una circunferencia de centro O, esta potencia que se define, que se denota por potencia de X con respecto a C, va a estar definida, vamos a ponerlo así. A cada punto del plano le asocia la distancia al cuadrado menos el radio al cuadrado en valor absoluto. Donde el radio de la circunferencia es este de acá, poner de amarillo o de morado, ¿no? El radio de la circunferencia. Y la distancia, D es la distancia del punto al centro, ¿no? D es la distancia del punto al centro. Muy bien, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Por qué valor absoluto? ¿Por qué? Porque esta resta puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si el punto X está dentro, lo vamos a poner, y nosotros trazamos esta línea, pues obviamente nos damos que la distancia de X al centro es menor que R, ¿no? Es más, este es R menos D, y pues todo este de acá es R. Entonces, nótese que la potencia del punto X1 respecto a la circunferencia es el producto de R menos D por R más D. Pero nosotros sabemos, por el teorema de las cuerdas, que este producto, voy a borrar X1 de momento, es igual a el producto de, por ejemplo, A por B. Es igual a, por ejemplo, el producto de, este es el teorema de las cuerdas, ¿no? De M por N, ¿no? Entonces, en este caso, la potencia de x1 respecto a la circunferencia es igual a r cuadrado menos d cuadrado, pero a su vez es igual a este producto que es una constante, ¿no? De cualquier cuerda que pasa por ese punto, los dos segmentos que te determina, el producto es constante. Y precisamente esa constante es la potencia de x1 respecto a la circunferencia. Bueno, eso pasa cuando el punto está dentro, entonces si X está dentro del interior, al interior de la circunferencia, eh, entonces su potencia. Ojo que acá este interior es diferente al interior topológico, ¿vale? En topología se estudia un interior. Acá es diferente porque es el interior en geometría. La circunferencia es obviamente esta curva, ¿no? Que nosotros conocemos, y el interior va a ser lo que esta curva cierra, ¿no? La parte interna de esa curva, ¿vale? El interior de la circunferencia, en este caso, coincidiría con el interior del círculo en topología, ¿no? Bueno, son cositas un poco más avanzadas, solo eh, para aclarar. Si X pertenece al interior de C, entonces su potencia es igual a R cuadrado menos D.
Y si X no pertenece al interior, puede ser cero. Bueno, si X está en C, o sea, si X está en la circunferencia, entonces la potencia es cero, ¿no? Y si X no pertenece a C unido con su interior, o a su cerradura, puede ser. Bueno, si X está fuera de C, o si X no pertenece ni a C unido con su interior, o sea, quiere decir que está fuera. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando está fuera. Ya hemos visto el caso cuando está dentro del punto, ¿no? La potencia es ese producto que es una constante para todas las cuerdas que caen dentro, ¿no? Ya. Si el punto está por acá, digamos, acá, miren, ya sé que el radio es R, no me va a importar mucho. Bueno, sí voy a prolongar, ¿no? Voy a prolongar. Sé que el centro está acá, prolongo esto por acá. Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente. La distancia de este punto x2 al centro es d. Entonces, este es d menos r. Este es r. La potencia de x2 en c es d menos r por d más r. Cuadrado menos r cuadrado. Pero fíjense que esta distancia, a su vez, coincide por el teorema de la tangente con estas longitudes de las dos tangentes, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces coincide con estas dos. Esto quiere decir que si este es L, esto a su vez coincide con L cuadrado. Y también coincide con cualquier producto, algo similar a lo que habíamos visto hace un momento, solamente que acá el producto va a ser externo. Es decir, que si este es A y todo es B, que todo va a coincidir con A por B. Y lo mismo si ponemos por acá M y N, ¿no? Trazamos, este pedazo es M y todo esto es N, ¿no? Entonces va a ser así. Entonces acá la potencia de X en C va a ser igual a cuadrado menos R. Bien, importante este concepto, pues nos da unas constantes que pues no importa qué tipo de recta traces o tipo de segmento o cuerda traces, hay algunas propiedades que se mantienen invariables, ¿no? Que son el producto de ciertas longitudes. Esto nos sirve muchísimo. Ahora, si es que tuviésemos dos circunferencias, la gran pregunta es, ¿no? Si tengo dos circunferencias, ¿qué pasa con los puntos que tienen la misma potencia respecto, a estas dos circunferencias? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tengo una circunferencia por acá. ¿Qué pasa con los puntos que tienen la misma potencia respecto a estas dos circunferencias? Creo que el morado no se aprecia tanto, así que vamos a hacerlo con verde a ver qué tal se aprecia. Un poco mejor. Bien, entonces va a cumplirse algo. Va a depender mucho de la posición. Este va a ser el eje radical. El eje radical es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma potencia con respecto a C1 y con respecto a C2. Se puede probar que este eje radical es una recta. No es muy difícil. Se puede hacer por geometría analítica analizando casos, o se puede hacer también con geometría sintética, ¿no?
es un poco extenso porque hay que analizar diferentes casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si las circunferencias son disjuntas? ¿Qué pasa si tienen dos puntos en común? ¿Qué pasa si una está contenida en el otra? Cuando son concéntricas no se va a poder, ¿vale? Pero bueno, en general, si es que no son concéntricas, este lugar geométrico es una recta que curiosamente va a ser perpendicular a la recta que une a los centros. Y en el caso de que estas dos circunferencias se corten, va a ser precisamente la recta que pasa por estos dos puntos de corte, ¿vale? ¿Y qué se va a cumplir? Se va a cumplir propiedades como la siguiente. Por ejemplo, como la potencia de estos puntos respecto a estas circunferencias es constante, entonces si trazo esta tangente, va a coincidir con la longitud de esta tangente y va a coincidir con la longitud de estas dos tangentes también. Bueno, eh, en particular, estos cuatro puntos de tangencia son concíclicos y pues cada una de estas longitudes es la misma, ¿no? Particular. Este, y así, ¿vale? Si, por ejemplo, yo trazo la tangente a ambas circunferencias, este punto va a tener la misma potencia respecto a estos dos, quiere decir que estos dos son iguales también. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, el eje radical depende de la posición de las circunferencias. Es más usado este caso cuando las dos circunferencias tienen dos puntos en común, pero podría ser que las circunferencias sean disjuntas, entonces el eje radical pasa, por ejemplo, si las circunferencias son de esta forma, una acá, la otra acá, nuevamente, el eje radical es perpendicular a la recta que pasa por los centros y en este caso no corta ninguna de las dos circunferencias, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que una sea tipo interior a la otra, o puede ser, bueno, puede ser que la intersección sea así, por ejemplo, y en este caso es esta recta. ¿Qué pasa si son tangentes? Pues el eje radical pasa por, es la tangente en común. ¿Y qué pasa si son tangentes internas? El eje radical es la tangente común, ¿no? Se puede también analizar los casos cuando las circunferencias no son concéntricas y, y pues una está contenida en otra, es bastante parecido, ¿no? Entonces son varias configuraciones, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿para qué nos sirven los ejes radicales? ¿Para qué nos sirven estas líneas? Nos sirven para lo siguiente, para el centro radical de tres circunferencias. Si tenemos tres circunferencias, por decir, en las posiciones que ustedes quieran, obviamente no concéntricas, 2 a 2, no concéntricas, y ponte que este esté por acá, una pequeña. Miren, yo sé que el eje radical de estas dos, ya lo había visto que es este de acá. El eje radical de estas dos es una recta que es perpendicular a los centros y que pasa fuera de ambas, digamos. Y el eje radical de estas dos
es una circunferencia que pasa por acá. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que estas tres circunferencias concurren en un punto P. Esos tres ejes radicales, perdón. Esto no es muy difícil de probar, ya que por potencia, ¿no? Este punto tiene la misma potencia respecto a C1 y C2, ¿no? Entonces potencia, vamos a ponerle X mejor a este punto. Bueno, da igual en realidad, pero vamos a ponerle X. A ver, la potencia de X respecto a C1 va a ser igual a la potencia de X respecto a C2. Ahora, si yo supongo que por decir, estas, este eje radical corta a esta de acá, a este otro eje radical en esta letra Y, en este punto Y distinto de X, si supongo eso, yo tendría potencia de Y con C2, C3, ¿no? Coincide con potencia de Y con respecto a C3. Y además potencia de Y con C1 coincide con potencia de Y con respecto a C3. ¿Por qué? Porque este es el eje radical de C1 y C3 y además está intersectado con el eje radical de C2 y C3. Pero fíjate que esto de acá implica que la potencia de Y con respecto a C2 coincide con la potencia de Y con respecto a C3. Eso quiere decir que Y pertenece al eje radical de... eh, no, perdón. Acá estos dos son iguales. Implica que estos dos son iguales. Acá C1. C1. Ya. Eso implica que Y pertenece al eje radical de C1 y C2. Entonces Y pertenece a esta recta L, porque ese es el eje radical. Si Y pertenece a L, entonces Y tiene que coincidir con X, ¿no? Bueno, así probamos que los tres ejes radicales pues coinciden en un punto, ¿no? Que es el centro radical de tres circunferencias. Y esto es muy importante a la hora de resolver problemas geométricos, pues solo basta eh, encontrar cíclicos, ¿no? Que tengan dos puntos en común y ya tenemos el eje radical de dos circunferencias o de alguna manera obtener. Y con este teorema del centro radical, pues nos da la concurrencia de tres líneas que solo tenemos que ver que son ejes radicales, ¿no? Se usa mucho en Olimpiadas, hay innumerables problemas sobre esto. Y para terminar el video vamos a ver una aplicación. Bueno, una aplicación bastante directa es la siguiente. Si tú tienes tres circunferencias, eh, y digamos una circunferencia por acá, entonces, como este es un eje radical y este es otro eje radical, tenemos que el tercer eje radical debe concurrir acá. Eso quiere decir que estos tres puntos son colineales, ¿no? Son colineales. Esta es una aplicación directa de los ejes radicales, ¿de acuerdo? Y pues ahora sí pasamos a ver nuestros problemas, nuestros problemas. Bien, ¿qué nos dicen nuestros problemas? A ver, tenemos, este problema nos dice, déjame revisar.
Ya. Tenemos una circunferencia por acá. Tenemos otra circunferencia por acá, pequeña. Uy, uy, uy. Mm, voy a dibujarla más pequeña aún porque este compás está bien complicado. Vamos a dibujarla así pequeñísima. Ojalá nos sirva. No, muy pequeña. Vamos a dejarla un poco más grande. Vamos a dibujarla más o menos así. Lo estoy haciendo pulso porque no tengo un compás de justo ese tamaño. Van a disculpar, pero es lo que hay de momento. No soy tan bueno en el pulso. Ya está, más o menos. Digamos que son dos circunferencias, ¿vale? Me gustaría hacerlo bien, eh, pero no tengo un compás que se adapte a eso. Sí, tendré que buscar uno más adelante. Trazamos las dos rectas, son tangentes a las circunferencias, tangentes comunes. Trazamos una recta secante, ambas, y bueno, trazamos este eje radical y trazamos esta tangente, esta tangente. Entonces, lo que nos dice el problema es probar que estas tres rectas concurren, ¿vale? Eso es lo que nos dice nuestro problema. Probar que estas tres rectas concurren. Este de acá está feo. No, esta circunferencia está muy fea, pero tengo problemas para dibujar una circunferencia de ese tamaño. Ya ven, no me sale tan bien. Es por el compás de ese tamaño que tengo, pues no es tan bueno. Pero no importa, no importa. Ya, entonces tenemos que probar que esas tres rectas concurren. Para eso, pues vamos a anotar lo siguiente. Son puntos de tangencia. Si yo trazo esta recta y este le pongo omega, omega, este es 2 omega. Si acá yo le pongo teta, teta, este es 2 teta. Yo me doy cuenta que este es un centro de homotesia, o sea, con respecto a estas dos circunferencias. Quiere decir que estas circunferencias tienen como elementos análogos a este punto y este punto. Entonces, si este es A, este va a ser A'. Si este es B, me conviene que sea el punto de tangencia mejor. Si este es B, el otro punto de tangencia va a ser B'. Son elementos análogos en las dos circunferencias. Eso quiere decir que AB va a ser paralela a A', B'. Entonces, si yo trazo esto de acá, este angulito va a ser θ. De manera similar, los otros dos puntos son análogos. Le pongo C, este va a ser C'. Entonces, si yo uno CB, este ángulo de acá va a ser
W también. No, este ángulo de acá va a ser, si este es teta, ¿no? Va a ser teta también. ¿Por qué este es teta? Por la tangente, ¿no? Teta. Entonces, también me doy cuenta, debía ser lo más grande. Voy a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande para que se note mejor, porque acá no se nota mucho. Sí, además creo que no importa mucho, sí, ¿no? Creo que puedo hacer esto. A ver, fíjense. Puedo hacer eh, la circunferencia por acá, la otra circunferencia más grande por acá. Puedo dibujarlo un poco mejor. Trazo la tangente común. La otra tangente que va a ir por acá y se va a juntar con esta tangente. Digamos que se juntan por acá, ya. Digamos que se junten por acá. Probablemente no, pero digamos que se junten por acá. Sino que para facilitarnos la visión de lo que está pasando. Entonces, si yo trazo esta recta, quiero ver que esta tangente con esta tangente, pues se cortan en este punto de acá. Y este punto con estos dos de acá son colineales, ¿no? Eso es lo que quiero ver. ¿Vale? Bueno, un poco mejor el dibujo. Lo que yo había dicho, estas dos circunferencias son homotéticas respecto a este punto, P, que va a ser el centro de homotesis. Y este punto va a tener su correspondiente acá. Y este punto, le pongo B y va a ser su correspondiente acá. Y este punto, si es T, va a tener su correspondiente acá. Entonces, yo trazo para acá, si este le llamo W, este va a ser W, o omega, perdón. Si este yo le llamo teta, este va a ser teta, estas son dos teta. Y si yo uno, ahora sí se ve un poco mejor, esto y uno esto, como este es teta, este va a ser teta. Pero AT va a ser paralela a T'. Eso quiere decir que de acá es teta. Ah, entonces yo ya sé que esto de acá es inscriptible. Quiere decir que por acá pasa una circunferencia. Muy bien. Entonces, por lo que había mencionado anteriormente, estos tres puntos son colineales, ¿no? Ya que acá hay tres ejes radicales de estas tres circunferencias. Bien, estos tres puntos son colineales. Ok, ya, tengo eso. ¿Yo qué quiero probar? Quiero probar que esta recta con este punto, pues este punto pertenece a esta recta, ¿no? Este punto que le vamos a llamar R. Quiero probar que R pertenece a esta recta que le vamos a poner MN. Para eso, ¿qué nos falta? Miren, como TB es paralela a T'B', yo sé que este ángulo θ va a ser igual a este ángulo θ. Y de la misma manera, como AT es paralela a T'B', si este ángulo de acá, a ver, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo de acá es omega, ¿no? Por la paralela. Porque TB, paralela a T'B' es omega, entonces este de acá es omega también. Eso quiere decir que el triángulo ARB' es isósceles. Por lo tanto,
esta de acá y esta de acá son iguales. Eso implica que AR es igual a RB'. Muy bien. Yo tengo un triángulo isósceles acá. ¿Yo qué quiero probar? Quiero probar que R pertenece a el eje radical de C1 y C2. Entonces yo quiero probar que R pertenece al eje radical de C1 y C2, ¿no? Si pruebo eso ya está. ¿Por qué? Porque MN es el eje radical, o sea, esa recta. La potencia de un punto exterior respecto a una circunferencia es igual al cuadrado de la tangente. Entonces acá lo mismo para la potencia de R respecto a C2. Ah, claro, porque tienen la misma tangente, ¿no? La misma longitud. ¿Esto qué implica? Que R pertenece al eje radical. Entonces R pertenece a la recta que pasa por MN. Ya está. Por lo tanto, MNR son colineales. Listo, un problema que hemos hecho con eje radical. Creo que esta circunferencia A, B, T', no nos sirvió de mucho, ¿no? ¿O sí? Mm, creo que no era necesario, ¿no? Porque no era necesario. Ajá. Bueno, creo que podemos simplificar el problema. Ah, aunque podíamos poner que M, N y este punto P, no, vamos a llamarle S, y R eran colineales, ¿no? Bueno, si a este punto le llamamos S, pues M, S, N y R eran colineales. Pero bueno, en fin. Listo, nos vemos. Hasta otro video. Chao, chao.